Buenas tardes, bienvenidos. Este es el espacio del Lectorium Rosicrucianum de Argentina. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Les habla Guillermo Conde y hoy me acompañan Viviana Croci. Buenas tardes a todos. Y Oscar Nordin Vilas. Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos. El tema que desarrollaremos hoy tiene que ver con nuestra acostumbrada percepción ilusoria en que vivimos y sus consecuencias, y la posibilidad de generar un cambio de rumbo en línea a adquirir lo que podríamos decir una más acabada conciencia que nos permita entender la realidad que nos circunda. Para ello comenzamos con un pequeño relato. Dos forasteros pasan la noche en el bungalow de un hotel junto al mar, al borde de un desierto. Se han enterado de que en este lugar solo llueve una vez al cabo de varios años y que cuando esto ocurre, una vez de cada 10 aproximadamente, se producen grandes inundaciones cuando enormes avalanchas de agua provenientes de las cordilleras que bordean el desierto se precipitan en el mar. En medio de la noche, los dos forasteros se despiertan a la vez por un ruido tremendo. Delante del bungalow, la gente corre y grita enloquecida. La lluvia cae de forma atronadora. Poco a poco se van alejando los gritos, mientras que la lluvia sigue cayendo. Uno de los forasteros en el bungalow supone que la gente afuera grita agua, agua, con alegría desbordante, porque por fin, después de mucho tiempo, vuelve a llover y contento se vuelve a dormir. El otro forastero yace en la cama como paralizado, pero con el corazón latiendo desaforadamente. Está escuchando los gritos aterrorizados de hombres que huyen presos de pánico. Percibe claramente un bramido lejano que va en aumento y se imagina lleno de espanto como muy pronto enormes cantidades de agua provenientes de la cordillera del desierto inundan todo el terreno del hotel y arrastran consigo todo, absolutamente todo al mar. Ya se ve incluso a sí mismo rodeado de tiburones y tragando agua. Ambas personas recibieron exactamente las mismas impresiones sensoriales y llegaron a conclusiones completamente opuestas. ¿Cómo es esto posible? Amigos, la historia muestra que la llamada realidad es siempre creada en y por nosotros mismos, por nuestras propias ideas. Y estas ideas surgen de una nueva forma, pero siempre subjetiva, de contemplación. Es decir, que todas nuestras ideas y todo nuestro entorno está dotado de nuestros propios valores subjetivos. Esto como que los sentidos y la interacción del yo, que creemos que opera con certeza, son absolutamente ilusorios. Y de esto es lo que de alguna manera queremos compartirles hoy, recordando que el hombre finalmente solo es capaz de ver lo que corresponde con su estado de ser y con su conciencia. Siempre el hombre se preguntó por estos conceptos, ¿no? Si la vida o la realidad que él percibe no será tal vez también un sueño. Y lo ha plasmado en la literatura, en el cine, imaginando que tal vez lo que él llama vida sea realidad un sueño, o inclusive que lo que él llama vida sea el sueño de otro. Y curiosamente, cuando dormimos y soñamos, sentimos que nuestros sueños son absolutamente reales, y de hecho nuestro organismo así lo cree. Nuestro cerebro se comporta exactamente de la misma manera que lo haría si esta circunstancia la estuviésemos viviendo realmente. Transpiramos, nos agitamos, nuestro corazón se acelera, etcétera, etcétera. Inclusive cuando despertamos, si fue un sueño especialmente vívido,
parte de esas emociones las arrastramos a lo largo de nuestra vigilia. Y cuando son especialmente feos o son circunstancias que no toleramos, parece que hay una parte de nosotros que nos hace despertar, una parte de nosotros que de alguna manera percibe que eso no es real, que es un sueño. Y de alguna manera en este plano de existencia en el que vivimos, que estamos compartiendo, todos somos soñadores intentando despertar. ¿Despertar de qué? Del estado ilusorio en el que nos encontramos inmersos. ¿Y por qué hablamos de ilusión? Percibimos las circunstancias de nuestras vidas en forma subjetiva, ya que nuestra percepción está teñida o está deformada o está influida por muchos factores. Por ejemplo, nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra edad, cultura, salud y especialmente nuestro karma. Por esto podemos decir que nuestra percepción es de alguna manera una construcción, no es la realidad, ya que de los miles de datos que nos llegan, como nuestro cerebro no puede procesarlos a todos, toma nada más que aquellos que le son afines, como decía Guillermo hace un rato, aquellos datos o aquella información que tienen que ver con el propio ser. Y el resto lo completamos con elementos de nuestra propia memoria. Inclusive, esto no nos permite vivir el presente, porque cada vez que de pronto nos encontramos con alguna persona, no la vemos hoy, en este momento, sino que vemos de alguna manera toda la historia que tenemos en común con esa persona o los años que hace que nos conocemos, ¿no? Claro. Me acuerdo de la película What the Bleep, en donde se comentaba que los indios que habían percibido o pretendido percibir las carabelas que venían hacia la costa, no las podían ver porque era una cosa totalmente ajena a su conciencia. Claro. Entonces lo único que veían era era el mar, la estela que dejaban en el mar esas carabelas, ¿no? Cómo de alguna manera estamos condicionados por aquello que nuestra conciencia nos permite percibir y nuestros sentidos nos permiten percibir. Sí, incluso digamos que estamos condicionados por cosas que conocemos y por cosas que no conocemos tanto, ¿no? La vez pasada compartíamos el concepto de los campos mórficos y en general la ola de vida no conoce su automática interacción con los campos de ideación, con los campos morfogenéticos que rodean el planeta. Es decir, campos de ideación, campos de un tamaño y de un poder desconocido y de una antigüedad desconocido. Los gnósticos los llamaban como eones, ¿no? Y esos campos han sido alimentados por los miedos, las pasiones, los deseos, las luchas de la ola de vida y han cobrado casi, podemos decir que tienen como un estado de conciencia, similar al estado de conciencia que tiene una célula. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a la conciencia que está vinculada con las circunvalaciones cerebrales del cerebro, pero digamos son campos con un estado de conciencia que tienen, como recién expresaba, un inmenso poder, porque ese poder les ha sido dado por cerca de 10, 12 o 15.000 años de idea fuerza de la ola de vida en su accionar. Entonces se produce como un proceso inverso. El campo de fuerza recibe un mensaje de la ola de vida y el campo de fuerza, por otra parte, emite un mensaje que condiciona la ola de vida. Hay como una retroalimentación. Y esta fuerte inducción de esos campos morfogenéticos generan en nosotros procesos ilusorios. Es decir, vivimos a través de percepciones que no son reales, sino que están condicionadas a campos a los cuales estamos unidos. Al principio de la charla hablaba que en función del estado de conciencia que tiene cada uno de nosotros, está unido a un aspecto de un campo morfogenético. Finalmente, hay miríadas de campos morfogenéticos, desde los que trabajan con los otros reinos, que no son tan conscientes, pero básicamente los más fuertes, esas nubes terribles que nos rodean, son las que inducen a las guerras, es decir, inducen a lo más violento que tiene la ola de vida.
En esa línea es que encontramos como mecanismos ilusorios que podemos reconocer y mecanismos ilusorios que ni imaginamos, ¿no? Yo me acuerdo que vos compartías algo respecto a esta idea de los sueños, ¿no? Vivi, vos expresabas algo de cómo... Sí, de que justamente en el sueño nosotros lo vivimos las circunstancias como reales, y nuestro organismo así las percibe, pero la realidad es que no es así, ¿no? Es decir, que para nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental es una situación de alguna manera real, ¿no? Porque seguramente en esta instancia es cuando tenemos este contacto con esos campos de fuerza, este intercambio, sí, ¿no? En el momento del sueño también. Pero si el testigo, digamos, en algún momento se da cuenta de que está soñando y quiere despertar, quiere decir que digamos que tenemos una salida, es decir, que no somos completamente condicionados. Es decir, en la medida que copiemos actitudes y no tomemos conciencia de esa situación, seguiremos condicionados. Pero los verdaderos libres pensadores tienen una oportunidad, digamos. Sí, pero vos fíjate que es tan dramático como cuando estamos durmiendo, transpiramos, sufrimos, nos convulsionamos, como si estuviéramos viviendo en una vida de realidad. Y cuando despertamos, descubrimos lo ilusorio de la situación que habíamos vivido. Lo que nos permite sospechar que cuando vivimos esta vida, que la creemos perfectamente real, tenemos que inferir que quizá algún día despertemos de ella y descubramos que era hasta un ingrato sueño, ¿no? Claro. Sí. Es como es que ha llegado el momento de despertar. Ese es indiscutiblemente básicamente el mensaje, ¿no? Es como, digamos, el tema principal de la charla, ¿verdad? Sí, básicamente los hombres se han unido en base a esa necesidad de despertar, y de ahí, digamos, es que aparecen estos procesos iniciáticos que en cada momento de la historia del hombre han tenido diferentes referentes, ¿no? Pero el concepto es pasar de un estado de no lúcido a un estado de conciencia, de manera tal de descubrir que lo que creíamos que eran verdades absolutas pasaron a ser verdades relativas, y empezar a desconfiar nuestra posibilidad de que seamos capaces de encontrar verdades absolutas. Yo me acuerdo de un pequeño párrafo del Evangelio de Tomás, en el cual habla de que están los apóstoles en el círculo de las palmeras, discutiendo sobre qué es la verdad, y en eso llega Jesucristo y le preguntan: Maestro, ¿qué es la verdad? Entonces él expresa que primero la frase por antonomasia, la verdad está solo en Dios, y después expresa esa frase, esa gráfica tan bonita sobre un cristal facetado, ¿no es cierto?, que recoge una luz determinada e imprime un destello sobre esa luz, pero en función de que como en el lugar que está cada uno mirando la faceta, a pesar de que la luz es única, la faceta cambia. Y me pareció una imagen simpática como para entender este concepto de verdades relativas y absolutas, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, nosotros en la Rosa Cruz hablamos de cambio fundamental, cuando el hombre reconoce este estado ilusorio y la naturaleza ilusoria del plano en el que vive, y comienza a buscar otra cosa, comienza a orientarse hacia otro estado y se transforma en un buscador. Y es importante también en este cambio fundamental reconocer que ese vacío, esa angustia existencial, no proviene de la personalidad, no proviene de ningún desarrollo que pueda ofrecernos el mundo, sino que proviene de nuestro verdadero ser, de nuestro ser más interno. Y nosotros hablamos de este ser más interno con el nombre de Rosa del Corazón. Tal vez decíamos que este momento de comprensión también puede ser un momento de tristeza o de desilusión, pero tal vez es el primer momento de libertad que tiene un ser humano, ¿no? Hablando de esto de
la ilusión y de la dificultad que tenemos para percibir, Platón lo ejemplificó muy bien con la alegoría de la caverna, ¿no? En donde hay unas personas encerradas en una caverna y ven reflejada en la pared de la caverna sombras y las toman por la verdad, por la realidad, claro, cuando en realidad es simplemente un reflejo de lo que sucede afuera. Y nosotros, las personas en general, hemos tenido a lo largo de nuestra búsqueda, hemos ido juntando conceptos, hemos ido juntando teorías, filosofías, experiencias, y hemos hecho una gran construcción de eso, ¿no? Que sería de alguna manera la caverna para nosotros, ¿no? Porque es lo que nos impide de pronto percibir otra cosa. Sí, conceptos mentales que en cierto modo encubren a la capacidad que tiene el, llamemos, santuario del corazón para percibir la realidad, ¿no? Es decir, es como que el cerebro del corazón tiene una capacidad de percepción que el cerebro que estamos acostumbrados a usar no la tiene, ¿no? Y que parece ser como es el rey del sistema, ¿no? Ese es un tema complicado, y un poco lo que vos decís, Viviana, la posibilidad primero de reconocer que en cada uno de nosotros existe un núcleo interno que digamos que está en estado latente, porque si estuviera despierto nuestra actuación sería distinta. Y el solo hecho de saber que existe ese espacio sano, ese espacio sagrado, que es ese núcleo interno, permite quizá encontrar un diálogo, que hoy le es muy difícil a todos nosotros encontrar un diálogo con eso que es como el representante oficial del plan de creación, ¿no? De la idea original, pero que de alguna manera es el que propicia la posibilidad de un nuevo discernimiento. Es verdad, el discernimiento sería la clave entonces, como el primer paso de lo que nosotros llamamos la quíntuple gnosis. El primer paso es el discernimiento, y a partir de allí es donde el hombre puede marcar un rumbo hacia la caída o hacia una evolución, hacia la vida verdadera. Y bueno, este discernimiento es una nueva base de vida, y cuando hablamos de discernimiento tenemos que diferenciar qué tipo de discernimiento, a qué tipo de discernimiento nos referimos. No se trata de conocer el exterior de las cosas, sino justamente el interior de las mismas, más hacia los efectos, digamos, más hacia las causas que hacia los efectos. Y uno, a partir de ese momento, intenta dejar de ser como un títere de un montón de circunstancias que lo condicionan. Ese cambio que se produce interno hace que, de alguna manera, uno, ante cualquier situación, se sitúe y se plantee como si fuera un testigo, como si fuera un observador, en la posición de observador, de qué manera y cómo va reaccionando ante determinadas circunstancias. Es posible reconocer en mí y hasta en los demás este juego y también esa doble naturaleza que hay en el ser humano. Es decir, tenemos una parte que tiende a lo terrenal, a lo que nosotros llamamos dialéctico, y hay una parte divina en nosotros. Entonces eso es posible reconocerlo a partir de este discernimiento que proponemos, ¿verdad? Sí, básicamente como que la cota de un mayor discernimiento permitiría una percepción más acabada. Una percepción más acabada sería el paso que permitiría un mejor discernimiento, el cual permitiría una ampliación de conciencia, porque permitiría una percepción más acabada, y así como sucesivamente, ¿no? Es verdad, sí. Yo entiendo que si bien es el primer paso, es un ejercicio que nunca termina.
a lo largo de nuestra vida. Es decir, nunca dejaremos de tratar de analizar nuestros actos y desde el momento en que dejamos de actuar en forma automática. Sí, yo creo que hemos tenido una reflexión, creo que algunas posibilidades hemos tenido de poder dar este mensaje. Estamos ya como cerrando. Y en el café que estuvimos tomando hace un rato me compartiste una idea y un mensaje que me pareció me gustaría terminar con un pequeño fragmento. Es de un salmo de Manes, que fue un líder religioso persa del siglo III. Un pequeño fragmento, son 3 pequeñas frases. Dice: ¿qué debo hacer a fin de vivir? Ponte el vestido puro de la verdad. Ríndete al Dios que hay en ti. Maravilloso. Amigos, una vez más, a quienes nos escuchan, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y por darnos esta posibilidad al grupo de alumnos y colaboradores del Lectorium de poder emitir este mensaje. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, los esperamos el próximo viernes.